Pensando en descubrir Nuquí, este rincón del Chocó es un mundo aparte. Playas vírgenes, selva que nunca calla y ríos que llevan historias al mar. Aquí todo es auténtico y el turismo comunitario te conecta de verdad con la gente y la cultura local. Por cierto, nosotros somos Daniel y Daniela, o los Danis de Danis Journeys, y pasamos 3 meses explorando esta zona, aprendiendo de su gente y descubriendo rincones que pocos conocen. En este video te vamos a mostrar todo lo que necesitas saber para viajar a Nuquí. Nuquí está en la costa pacífica del noroccidente de Colombia, en el departamento del Chocó. Su cabecera municipal, también llamada Nuquí, es el punto de partida para explorar esta región remota y biodiversa. Para llegar hay 3 opciones, según tu presupuesto y nivel de aventura. La más rápida es en avión, desde Cali, Bogotá o Medellín, con aerolíneas como Satena, Click o Moonfly. Otra opción es la lancha rápida desde Buenaventura. El viaje dura entre 6 y 8 horas, sale solo una vez a la semana y es recomendable pasar la noche anterior en Buenaventura. Y si quieres una experiencia más auténtica, puedes tomar un barco de carga desde Buenaventura. El viaje es largo, entre 18 y 22 horas, y vivirás una experiencia diferente. Si llegas en avión, por supuesto llegarás al aeropuerto. De lo contrario, llegarás a su muelle, que está prácticamente al lado. Nuquí será tu punto de partida. Una vez llegues, tendrás varias opciones de alojamiento según el tipo de experiencia que busques. Posadas nativas, hostales, hoteles, ecoteles y mucho más. Algunos se encuentran cerca o incluso dentro de comunidades locales, donde podrás vivir la vida diaria de la zona. Otros están aislados en playas solitarias, ideales si lo que buscas es tranquilidad absoluta. Normalmente la gente llega a Nuquí y se va directo a las playas de los corregimientos, pero ojo, porque la cabecera municipal también tiene lo suyo y vale la pena conocerla. Nosotros hicimos varios planes junto a Somos Nuquí: tours por la selva para buscar ranas, entrar a una cata de biche o conocer el Museo Melele, que es clave para entender la cultura local. También nos fuimos de kayak por los manglares junto a Carly Tours y por supuesto visitamos Tribugá para conocer la historia de este lugar y de su gente. Si te gusta el movimiento, tienes que surfear junto a Surf Nuquí. Además, así apoyas una iniciativa muy chévere que le enseña surf a los niños del pueblo para darles nuevas oportunidades. Otro dato importante es que desde aquí salimos para Quipárate, una etnoaldea de indígenas en Pera Dúvida, en plena selva, que sin duda fue una increíble forma de conocer esta cultura de cerca. Durante el video te iremos mostrando algunos de los lugares donde nos hospedamos para que tengas referencias y puedas decidir lo que mejor se adapte a tu viaje. La playa de Nuquí es súper extensa y se puede nadar tranquilo, pero a continuación les vamos a mostrar otros corregimientos y playas para que puedan explorar en este paraíso. Termales. Es uno de nuestros lugares favoritos en Nuquí. Es un corregimiento que lo tiene todo. Buenas opciones de hoteles, tiendas y restaurantes, pero sobre todo una comunidad muy amable. A diferencia de otras playas que son más solitarias, aquí se siente mucha vida. De hecho, hay un bar nuevo con una vista al mar que está muy cool. Como se imaginarán por el nombre, el gran atractivo son sus piscinas naturales de agua termal. Están ahí mismo, rodeadas de selva y río, y son una delicia para relajarse. Pero no es solo para estar quietos, en termales hay mucho movimiento. Puedes caminar por la selva hasta encontrar cascadas escondidas. Hay tours para ver ranas y el parche del plancton nocturno es mágico. Hay un tortugario donde puedes participar en la liberación de tortugas. Y si tenés energía, te puedes ir caminando hasta Guachalito, un plan que casi siempre incluye una buena cata de biche. Guachalito es de las playas más famosas y sonadas de la zona. es muy bonita, aunque algo pequeña. Por cierto, aquí hay un centro de buceo y como ya mencionamos, es un punto clave si quieres hacer catas de biche. Coquí tiene una hermosa playa y todo se siente muy tranquilo. Aquí puedes visitar el Museo de Saberes Ancestrales y vivir la cultura con uno de sus baños tirados. Además, aquí en Coquí queda Sutea, un restaurante de alta cocina muy reconocido. En resumen, los tours y experiencias más comunes que encontrarás en Nuquí serán Paseo al Norte, Playa Blanca y Parque Utría, que aunque es muy lindo, su mantenimiento e infraestructura podría mejorar. El camino lo haces con tu propio guía. El parque solo te ofrece una charla al ingresar, pero no cuenta con guías para recorrer el parque. Paseo al Sur es el recorrido clásico para conocer termales, Guachalito y la Cascada del Amor. Sin embargo, hay otros planes un poco más alternativos que nosotros sin duda recomendamos. Caminatas por la selva. Hay varias opciones de tours, tanto diurnos como nocturnos, para buscar ranas y descubrir toda la biodiversidad de la zona. Kayak por los manglares. Un plan muy chévere para acercarse a los ríos y ver el ecosistema desde otra perspectiva. Ruta de museos. Visitar el Museo Melele en la cabecera o el de Coquí. Ambos son proyectos liderados por mujeres de la comunidad y valen mucho la pena. Visitar comunidades, ya sea conocer pueblos como Tribugá o ir a comunidades indígenas como Quipárate. Hacer una cata de biche. Esta es una bebida tradicional de la región y entender un poco más de su historia, preparación y ancestralidad es algo que no te puedes perder. Bucear. El Pacífico ofrece una experiencia única bajo sus aguas.
Como hemos explicado, Nuquí no es solo un lugar, sino varios corregimientos. Por eso los precios y los tours cambian según donde estés, el operador y la distancia. Puedes quedarte en un solo corregimiento y hacer todo desde ahí, pero seguramente tendrás que pagar transportes extras para moverte entre zonas. En cuanto a temporadas, este lugar también tiene magia y reglas propias. En abril y mayo aparece el tiburón ballena. Entre julio y octubre llegan las ballenas jorobadas. Existen tours de avistamiento según la temporada, pero recordad siempre escoger y apoyar prácticas responsables, así como seguir todos los protocolos de avistamiento. Por cierto, la temporada alta en Nuquí coincide con la temporada de ballenas. Fuera de estos meses, todas las demás experiencias siguen disponibles. Los paisajes están igual de increíbles y para muchos es incluso mejor. Hay menos gente, más calma y todo se siente más auténtico. En el Pacífico es normal que llueva, estarás en uno de los lugares más húmedos del planeta. Aún así, el clima cambia rápido. Puede llover fuerte y en 5 minutos puede salir el sol. La época un poco más seca va de diciembre a abril. La mayoría de trayectos se hacen en lancha. Algunas rutas usan tuk-tuk o moto, pero no hay horarios fijos, así que coordina con tu hotel o habla con locales y pide recomendaciones. Aunque para este caso seguramente tendrás que tener un poco más de paciencia y dependerás de sus tiempos. La gastronomía en esta zona del Pacífico es simplemente espectacular, y como te imaginarás, todo gira alrededor de la pesca fresca y el uso de las hierbas de azotea. De hecho, algo hermoso de ver en Nuquí es cómo la gente tiene sus propios cultivos justo afuera de sus casas, donde cuidan con mucho amor todos los ingredientes que le dan ese sabor único a la comida y que van directo de la azotea a la olla. Al no haber turismo masivo, los restaurantes son pocos y no siempre están abiertos. Muchos funcionan únicamente en horarios específicos o durante la temporada alta, cuando hay más visitantes. Si te alojas cerca de alguna comunidad local, podrás encontrar algunos restaurantes sencillos, tiendas y puestos de fritanga, pero lo más común es que los hoteles ofrezcan paquetes completos con alimentación. Esta es la manera de asegurarte de tener comida abundante y variada sin preocuparte por si habrá dónde comer. En general, los platos vegetarianos son limitados, pero los locales suelen adaptarse y siempre puedes disfrutar de algo igualmente delicioso. Si preferís no reservar con alimentación incluida, también puedes hacerlo, pero ten en cuenta que en temporada baja las opciones de restaurantes pueden ser aún más limitadas. Y recordá, algunos hoteles están aislados de las comunidades, y en esos casos sí o sí tendrás que tomar la alimentación directamente con ellos, porque no tendrás opciones cerca. Si puedes visitar varios lugares durante tu viaje, hacelo. Nuquí se vive diferente en cada corregimiento. Y si puedes dejar 1 o 2 días extra por si llueve o tenés que mover los planes, mejor aún. Aquí el clima y la marea siempre mandan. En el Pacífico, la marea sube y baja varias veces al día, lo que puede afectar playas, ríos y senderos. Por eso, informarse antes con los guías o locales es clave. Así, tus tours salen bien, aprovechas al máximo y disfrutas seguro de la naturaleza. Algunas zonas del interior del Chocó tienen riesgos relacionados con el conflicto, pero esta zona turística es muy segura, está preparada para recibir visitantes y cuenta con servicios y guías locales confiables. Muchos viajeros, incluidos extranjeros, vienen aquí cada año y son recibidos con hospitalidad y cariño. Viajar con precaución básica, como en cualquier destino natural, es suficiente para disfrutar plenamente de los tours, la cultura y la naturaleza local. Recordá que no es turismo masivo. Al ser una zona aislada, los precios pueden sentirse altos frente a otros destinos, pero todo vale la pena y siempre encontrarás opciones locales para escoger. Viaja con efectivo. En Nuquí los cajeros son muy limitados. Tener efectivo te evita contratiempos y te permite apoyar directamente a los negocios locales. Si vas a comprar artesanías, procura hacerlo directamente a artesanos y comunidades locales. Muchas piezas están hechas a mano con fibras naturales y técnicas tradicionales, y comprarlas de forma directa ayuda a que el ingreso se quede en el territorio. La conectividad ha mejorado bastante. Hoy operadores como Claro y Tigo tienen señal en algunos sectores, y muchos hoteles ya cuentan con internet o incluso Starlink, así que es posible quedarse unos días a trabajar. Eso sí, ten en cuenta que a veces se va la energía o la señal, así que siempre es mejor tener flexibilidad en los tiempos. Viaja ligero y práctico. Ropa de secado rápido, toalla de microfibra, chanclas que no se pierdan en el mar, un termo para rellenar agua, impermeable o rompevientos. Y por favor, mochila en vez de maleta de ruedas. Te facilita la vida y también a quienes te ayudan a movilizarte. Lleva repelente ecológico y bloqueador natural. Los bloqueadores convencionales afectan la vida marina y aunque parezca mínimo, millones de personas entrando al mar con químicos sí tienen un impacto real. Y hablando de impacto, todo lo que consumas, llévalo de vuelta a tu ciudad. Aquí no existe un sistema adecuado de manejo de residuos y es muy probable que durante tu viaje veas basuras que vienen del continente. No sumemos más. Si eres extranjero, revisa si necesitas la vacuna de fiebre amarilla. No es obligatorio para todos, pero sí es recomendable para la zona. Y siempre viaja con seguro de viajes. Te da tranquilidad si pasa cualquier cosa, especialmente en destinos remotos. Respeta la fauna, la comunidad y los protocolos de avistamiento. Aquí cada acción tiene un impacto más grande de lo que te imaginas. Y por último, si quieres saber cuánto te van a costar los planes, en nuestra web tenemos una guía completa con una tabla de precios de experiencias, alojamientos, entre otros. Y si no quieres perderte más guías de viaje, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales para ver todo nuestro contenido y vivir el Pacífico como pocos lo conocen.